Hola a todos, bueno, en el presente video vamos a demostrar el principio de inducción matemática, que seguramente todos lo han usado alguna vez, o saben de qué se trata, o lo han escuchado, pero ¿por qué esto funciona? ¿Sí? Siendo tan útil. ¿Por qué esto es válido? Bueno, para ello vamos a ver la prueba. Para esto vamos a necesitar, en primer lugar, lo que es el principio del buen orden, sí, por eso lo dejo a un costado derecho, está acá en color verde, que nos dice que si tenemos un conjunto no vacío que esté contenido en los naturales, entonces ese conjunto va a tener siempre un elemento mínimo, ¿sí? Va a tener un elemento que es más chico que todo el resto. Es bastante intuitivo, ¿sí? Si está contenido en los naturales. Bien. ¿Qué nos dice el principio de inducción matemática? Bueno, vamos a tener una proposición, S de n, que tiene una variable natural, ¿sí? Este n es natural, que verifica dos condiciones. La primera de ellas, que nos dice que S de 1 es verdadera, es decir, que la proposición evaluada en un primer elemento es verdadera. Y la segunda condición nos dice que, para todo k perteneciente a los naturales, si S de k es verdadero, entonces S de k más 1 también es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que si evaluamos la proposición en un valor k y asumimos que esto vale, entonces vale para su elemento siguiente. Ahora, si se cumple la primera condición y se cumple la segunda, entonces vamos a concluir que S de n es verdadera para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? Como dije antes, este principio es muy útil para demostrar muchísimas cuestiones en álgebra, en aritmética, en básicamente todas las ramas de la matemática. Bien, vamos a ver por qué esto vale. Bueno, para esto vamos a considerar un conjunto F. ¿Sí? Nos tomamos un conjunto, lo pueden llamar como ustedes quieran. Este conjunto va a estar formado por todos los t que pertenezcan a los naturales, tal que S de t es falsa. Es decir, todas las proposiciones que son falsas. ¿Qué queremos probar? Vamos a querer probar que este conjunto es vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si este conjunto es vacío, entonces vamos a tener que S de n va a ser verdadero para todo n, que es lo que tenemos acá justamente. Entonces vamos a querer probar que F es vacío. Ahora bien, por el absurdo, supongamos que F es distinto de vacío, ¿sí? Es decir que, bueno, al menos hay algún elemento en este F. ¿Qué sabemos en primer lugar? Que el 1 no pertenece a F, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que nuestras primeras dos condiciones, la 1 y la 2 que hablamos recién, son nuestra hipótesis, ¿sí? Con lo cual vale la condición 1, que es la que nos interesa. S de 1 es verdadera, con lo cual no va a pertenecer a este conjunto F donde todas son falsas. Es decir, que el 1 no pertenece a F. Eso lo sabemos por hipótesis. Por otro lado, ¿qué podemos decir? F está contenido en los naturales, ¿sí? Y F estamos suponiendo que es distinto de vacío, ¿sí? Acá estamos suponiendo por el absurdo. Como valen estas dos cosas, ¿qué podemos utilizar? Algo que les anticipé en un principio. El principio del buen orden, ¿sí? S tiene un elemento mínimo. En este caso lo llamamos F al conjunto. Así que F tiene un elemento mínimo. A este elemento mínimo llamémoslo M, ¿sí? Y M va a pertenecer a F, obviamente. Como M pertenece a F, ¿qué vamos a tener? Que S de M va a ser falsa, porque en F están todos los elementos en los naturales, tal que S evaluada en ese elemento, es decir, la proposición en ese elemento, es falsa. Entonces S de M es falsa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? M-1, es decir, si le restamos 1 a este elemento, su elemento anterior no va a estar en F. ¿Sí?
¿Por qué? Porque dijimos que el mínimo es m. Si m es el elemento mínimo de f, entonces el anterior obviamente no va a estar en f. Bien, y si m-1 no está en f, ¿esto qué implica? Que S de m-1 es verdadera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está en f, y en f están todas las falsas. Entonces S en m-1 es verdadera. ¿Sí? Esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque tenemos que S de m-1 es verdadera y S de m es falsa. Es una contradicción a nuestra condición número 2 del enunciado, que nos dice que para todo elemento de los naturales, si S en un elemento es verdadera, entonces en el siguiente también lo tiene que ser. Es decir, que S de m también debería ser verdadera. ¿Sí? Entonces acá llegamos a la contradicción que queríamos. ¿Qué concluimos de esta manera? Que f es igual al vacío. ¿Sí? Con lo cual, S de n es verdadera para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? De esta manera demostramos el principio de inducción matemática, que con estas dos condiciones, si tenemos que se cumplen estas primeras dos condiciones, entonces la proposición va a ser válida para todo n en los naturales. Es súper útil para cualquier prueba en matemáticas.